el propósito de intentar recrear la materia que surgió instantes después del Big Bang. Entonces, nada más para que tengamos clara la dimensión del científico ante el cual nos encontramos esta tarde, y nos va a platicar de su libro más reciente, que es, como les decía, Dimensión Desconocida, que es un libro que, bueno, que nos lleva a las fronteras de la física contemporánea, que nos lleva además a recordar que el tiempo y el espacio no son solamente, digamos, el escenario en el cual nos encontramos en este momento desarrollando nuestras actividades, sino, como decía Borges, la materia de la cual estamos hechos. Y para presentarlo, bueno, nos acompaña Jorge Volpi, que es uno de los escritores más importantes, más talentosos, más reconocidos de nuestro país. Entonces estoy seguro que vamos a tener una conversación muy importante, muy relevante esta tarde. Así que nuevamente, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Y por último, les recuerdo que al término de esta conversación, Gerardo va a estar firmando ejemplares de su libro en el stand de Penguin Random House. Es el stand grande y naranja, que muy reconocible allá abajo. Estará al frente del stand firmando ejemplares de su libro. Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a Gerardo Herrera por invitarme a estar con él esta tarde. Se lo agradezco enormemente. Y muchas gracias también a Romeo y a todo el equipo de Taurus y de Penguin Random House por haberme invitado a estar con Gerardo. Muchas veces lo he dicho, más que un escritor, yo siempre me he considerado un físico frustrado. Entonces, el que me permitan estar con físicos reales y no solo con los físicos imaginarios que pongo en mis libros, siempre es un motivo de enorme satisfacción, y es un honor, y también siempre una responsabilidad de estar en el mismo nivel que quienes están desentrañando verdaderamente el sentido de nuestro universo y del cosmos. Y justo del cosmos hablaba porque en esta coincidencia simplemente de esta feria, los dos libros que me ha tocado presentar estos días tienen un punto en común. Ayer, uno de los libros más importantes que se han escrito en la historia de la humanidad, Cosmos, de Alexander von Humboldt, que precisamente buscaba hacer una descripción completa de la Tierra, y en donde Humboldt, siendo sobre todo naturalista y un científico, tenía la convicción de que la armonía y la belleza del universo estaban precisamente en la mirada humana capaz de desentrañarla. Y en ese mismo sentido, él imaginaba que la forma única de poder describir el universo, al que él llama cosmos, ahora solemos asociar cosmos con el universo de una manera muy fácil, pero este término, que viene desde luego de los griegos, quien lo usa por primera vez en términos modernos es Humboldt, y es el que permite ver justamente que a través solamente de la mirada humana, pero a través también de una escritura literaria clara y poética, se puede acceder precisamente a la belleza del universo. Ese cosmos finalmente terminará, por supuesto, inspirando el Cosmos de Carl Sagan, que fue el libro que a mí me fascinó absolutamente por el universo de la física, por, como decía Carl Sagan, de lo más grande y de lo más pequeño. Y desde entonces estoy fascinado precisamente por este mundo, al que Gerardo Herrera contribuye con este libro, con esa misma perspectiva. Y eso es quizá lo primero que hay que destacar. Un libro que trata precisamente, igual que lo hacía Humboldt en su tiempo, o igual que lo intentó Carl Sagan en el nuestro, tratar de desentrañar y de entender y de explicar al lector común los grandes secretos del universo, y haciéndolo con un lenguaje más preciso, más literario posible, precisamente para poder atisbar de alguna manera la belleza que también está escondida precisamente en lo más abstracto y en lo más remoto que parecerían ser las teorías más actuales para tratar de entender precisamente el universo. Y eso es quizá lo primero que habría que destacar de esta dimensión desconocida, el hiperespacio y la física,
que permite, con una prosa de una enorme limpidez y de una enorme claridad, entender, o por lo menos creer que entendemos, porque ni los físicos lo entienden del todo, qué es lo que sucede en el universo, y sobre todo en imaginar un universo que, además de las 4 dimensiones espaciotemporales que solemos conocer a través de nuestros sentidos, podrían existir, y de qué manera podrían ser universos que tuviesen menos o más de estas 4 dimensiones del espacio-tiempo. Y el título es Dimensión Desconocida, que hace, por supuesto, referencia inevitable a ese maravilloso programa de televisión que en realidad se llamaba Twilight Zone en inglés, pero que se traducía como Dimensión Desconocida en español, de Rod Steiger, esa serie de televisión que marcó mi infancia. Yo sigo recordando capítulos que veía en blanco y negro cuando era muy niño y que me permitían justamente imaginar que había, en efecto, como decía la traducción en español, una dimensión adicional a aquella en la que nosotros nos movíamos. Gerardo está muy consciente de estas referencias, lo mismo que de hiperespacio, que es el subtítulo, ¿no? El hiperespacio y la física moderna, que por supuesto remite a esa otra serie de televisión de esos años posteriores un poco, ¿no? Star Trek, en donde siempre había un momento en donde el capitán Kirk le decía a el doctor Spock, que además era el apodo que yo tuve toda mi infancia, no pregunten por qué, le decía, y ahora pasemos al hiperespacio. Y entonces pasaban al hiperespacio sin que supiéramos muy bien nunca qué era, pero parecía que iban muy rápido, simplemente de un lugar a otro del universo, quizás atravesando algún agujero de gusano. A partir, digamos, de este mundo, casi podríamos decir que si Gerardo Herrera no fuera uno de los científicos más reputados y famosos, no solo de México, sino del mundo, trabajando en el CERN y en el CIMBESTAB, que Dimensión Desconocida sería una novela. O sea, casi podríamos imaginar que Gerardo, en realidad, con este libro también es un novelista, porque si nos adentramos en sus páginas, comenzamos a observar un universo o una serie de universos que parecerían hechos de pura ficción. Y en alguna medida lo son. En alguna medida la ciencia no deja de ser también una forma y una variedad extrema, particular, de la ficción y por supuesto de la imaginación humana. Y eso lo sabe muy bien Gerardo, y ha encontrado un dispositivo que me pareció desde el principio brillantísimo, un dispositivo narrativo para contar esta historia de dimensiones, que es precisamente imaginar cómo serían distintos universos y al mismo tiempo distintas geometrías con las dimensiones que hay en nuestro mundo, o menos o más, dependiendo de distintas teorías que siguen articulándose para tratar de comprender cómo funciona el universo. Sobre todo, digamos, este gran esfuerzo que existe desde principios del siglo XX de tratar de unir de alguna forma dos de las más brillantes explicaciones de la realidad que tenemos, la relatividad general y la física cuántica, que seguimos todavía tratando de empatar sin lograrlo. Y a partir de ahí pues surgen muchas posibilidades que tienen que ver precisamente con más y nuevas dimensiones. Gerardo entonces lo hace de veras de una manera narrativamente impecable y casi con un talento de novelista que debería de explotar aún más, el ir encontrando cómo podrían ser esos mundos y qué significa. Y lo hace de verdad casi con una narrativa juguetona y borgiana, primero para tratar de que nosotros analógicamente, que es el pensamiento que rige en alguna medida toda la creatividad, sea literaria o científica, tratemos de entender lo que significa precisamente solo el concepto de dimensión. Para ello, pues habla de, y va a ir recorriendo posibilidades de universos con dimensiones de números distintos, empezando con la dimensión 0. No deja de tener además constantes referencias al mundo artístico, en este caso sobre todo en las primeras dimensiones a Kandinsky, que ya había sido como artista alguien que trataba de expresar artísticamente lo que significa cada dimensión,
pero también tratándonos de adentrarnos en universos, por ejemplo, en el que hubiera, bueno, la dimensión cero o una sola dimensión o solo dos espaciales. Algo que ya aparecía, por primera vez lo descubrí en Cosmos, en la serie de Sagan, él también lo explicaba, justo como analógicamente, para tratar de entender universos con más dimensiones, podríamos tratar de entenderlo con menos dimensiones, y lo que significaría, cómo se percibiría desde universos con menos dimensiones, un universo con 3 o 4 como las nuestras, 3 espaciales y una temporal. Y ahí está Planilandia, esta novela, que no deja de serlo, fantástica, que yo leí hace unos años y que además es muy divertida y que sobre todo una crítica social, pero que al mismo tiempo no deja de ser un brillante experimento mental de tipo científico, en donde se imagina, casi como si fueran caricaturas, un mundo solo de 2 dimensiones, e imaginar en ese mundo de 2 dimensiones cómo serían seres que tienen más o menos dimensiones. Y a partir de ahí, bueno, en ese juego podemos ir descubriendo qué significa en ese espacio la intrusión de estos otros seres, cómo serían vistos, y con ello analógicamente irnos llevando hacia qué significaría estar en un universo de múltiples dimensiones. En este esfuerzo titánico de unir las distintas fuerzas de la naturaleza, de unir la relatividad con la física cuántica, ha habido desde luego ya intentos distintos a lo largo de los últimos años. Todos ellos no dejan de estar todavía en ese terreno que roza, por supuesto, la ficción. Hay muchas cosas que solo los científicos son capaces de imaginar a partir, desde luego, de presupuestos físicos ciertos, pero que todavía no han podido ser comprobadas y que por lo tanto pues están ahí en ese terreno fantástico, en el doble sentido, fantástico porque no deja de sorprendernos y fantástico porque también en alguna medida en ese punto la física roza con la literatura fantástica. Uno de ellos, una de tantas teorías, son las teorías que van primero, las teorías de cuerdas y luego de supercuerdas, hacia la teoría M, hacia la dualidad de Maldacena y por lo tanto a la condición que tiene Gerardo en esa división drástica que hay actualmente entre los físicos, entre ser stringy o ser loopy. Gerardo es stringy, está más cerca de la teoría de, bueno, ahora nos lo dirás con más calma, ¿no? Pero más cerca de la teoría de cuerdas, en donde en sus primeras formulaciones necesitaría la existencia de 26 dimensiones, luego reducidas a 10, y Gerardo hace el esfuerzo de tratar de imaginar y de hacernos entender qué significa un universo en el que hay tantas dimensiones, cómo podemos siquiera percibirlas, cómo podemos siquiera atisbarlas, que por supuesto no hay otra forma que imaginándolas, pensando que tal vez hay reflejos, sombras de ellas en nuestro mundo, pero que no tendríamos ningún acceso directo a la percepción, dada la constitución también de nuestro cerebro. Y ahí es donde, por supuesto, las dos grandes ciencias de nuestro tiempo, por un lado la física y por el otro las ciencias cognitivas y las neurociencias, se unen. O sea, ¿en qué medida somos capaces nosotros, seres humanos, en este alejadísimo rincón del universo, en este punto extremo de una galaxia periférica, ser capaces de convertirnos no solo en la materia que piensa la materia, sino en la materia que es capaz de verdaderamente descifrar lo que significa la materia y la energía, o las variedades de todo esto a las que iremos ahora con Gerardo. Y así, en este recorrido, pues iremos yendo de menos dimensiones a más dimensiones para tratar de observar estas grandes teorías, la teoría de cuerdas y supercuerdas de un lado. Ahora le preguntaré sobre las dimensiones normales que tiene la teoría de gravedad cuántica en loop, pero en cualquier caso, ¿no? Cómo estas teorías que atisban hacia el todo y que por eso tienden a ser llamadas teorías del todo, que fueran capaces de comprender todos los procesos y mecanismos que articulan el universo, podría darnos una clave de en dónde estamos
y cómo funciona verdaderamente la realidad. Gerardo, entonces, pues para empezar esta charla, a partir de este libro que es absolutamente fascinante y que creo que todos ustedes van a disfrutar enormemente, pues vamos paso a paso, ¿no? Tal como tú lo haces un poco en el libro. Cuéntanos un poco sobre esos mundos posibles de menos dimensiones que el nuestro. Pues, bueno, pues primero muchas gracias, Jorge, por la generosa presentación, muy generoso. Quiero también empezar por decir que se lo comenté anteriormente a Jorge cuando me lo encontré en el elevador, que era una presentación intimidante, porque estar al lado de Jorge Volpi es eso. Y me gustaría abundar, porque no es solamente un puro decir que es intimidante. Jorge, para los que no lo saben, ha tenido siempre un interés por la física, siempre lo tuvo. Y no solamente por la física, tiene un interés por la ciencia. Actualmente se interesa mucho por las neurociencias, por el problema de la conciencia, por el origen de los pensamientos, y es en realidad un verdadero experto de la física cuántica, de su historia, de los personajes. Es un verdadero conocedor. Eso aunado con una carrera de escritor que desde mi punto de vista lo han convertido en un polímata, alguien que conoce de muchas cosas. Y también en particular porque creo que Jorge representa muy bien lo que yo considero ahora se está viendo como resultado de un pronóstico que Snow, un famoso ensayista científico de antaño, pronosticó. Snow habló de las dos culturas que separan a dos comunidades: la comunidad de los humanistas, de los artistas, de los escritores, de los sociólogos, por un lado, y la comunidad de los científicos, que difícilmente se reúnen y conversan, dos culturas en cierta medida separadas y tradicionalmente incluso encontradas, ¿no? Pero Snow pronosticó desde su primer ensayo, donde denunció esa separación, que llegaría una generación nueva que se atrevería a romper con los esquemas. Una generación de escritores que no tendrían ninguna incomodidad en acercarse a platicar con los científicos, y de científicos que en algún momento se atreverían a escribir y acercarse con los escritores para conversar. Esta tercera cultura anunciada por Snow me parece que en México está representada muy bien por Jorge Volpi, que es eso. Se acerca además con gusto a conversar con los científicos de una manera deliciosa y con una formación extraordinaria que tiene desde las humanidades. Entonces se representa eso, y además en un marco de una feria de libro que también de alguna manera es un evento de la tercera cultura, porque aquí nos reunimos todos y conversamos. Entonces esa es la razón que está detrás y que resulta intimidante, porque hablar con esta gente que sabe de las dos grandes culturas pues puede ser apabullante. Eso es lo que puede ocurrir. Es muy generoso y me da mucho gusto estar aquí contigo y conversar de estas cosas. Y me preguntas un poco de esta idea de universos con menos dimensiones. El libro progresa efectivamente con capítulos que van avanzando. Entra en un capítulo de universos con 0 dimensiones y es un poco retador, aunque parece que va a ser progresivo y le promete al lector que vamos a empezar desde abajo. En realidad empezamos con un reto de abstracción muy difícil, que es imaginarse a un universo sin dimensiones. Y algunos lectores se han acercado y me han dicho, pero ¿cómo? ¿Un universo sin dimensiones? Algo que no tiene tamaño, algo que no nos permite el movimiento porque está confinado a un punto sin dimensiones, sin extensión, una tal cosa. Sí, y así progresa para un universo con 1, con 2, con 3, con 5, con 26, con 10, con 26, con un infinito número de dimensiones. Esa es la idea un poco del libro, de llevar al lector, para que quizá primero se acostumbre a pensar en qué son esas dimensiones. Universos con 1, con 2, con 3 dimensiones
no son necesariamente prohibidos por la física. No hay nada que impida que un universo pueda tener un número de dimensiones distinto al nuestro, que pueda tener más o menos. En ese sentido, no, y matemáticamente existen perfectamente unas tales cosas, unas tales teorías que se pueden desarrollar. A menudo, muchos de los modelos que desarrollamos en la física son modelos bidimensionales. Yo diría que la mayoría de los modelos que trabajamos son modelos bidimensionales. Hablamos de la fragmentación y seguimos trabajando con un modelo de fragmentación que se inventó en los 70s, que es un modelo bidimensional y que opera y que funciona y que representa bastante bien la realidad. Entonces es eso, es echar a andar la imaginación, ¿no? Y pensar en más posibilidades que no están prohibidas por ninguna ley, ningún principio natural, ¿no? Para ir en como ustedes ven, se trata de hablar de cómo ciertos principios físicos, ciertos principios de la realidad, en efecto llevan a la posibilidad de existencia de universos no solo matemáticos, sino universos incluso reales, que pudieran tener justo menos o más dimensiones, sin saber siquiera cuántas tiene verdaderamente el nuestro, que ese es otro de los grandes misterios de la realidad. O sea, como se ve bien a lo largo del libro, hay varias opciones posibles para nuestro propio universo. Digo, aparentemente aquí tenemos 3 dimensiones espaciales y una temporal, y nos cuesta mucho trabajo imaginar las otras, imaginar ese salto que habría hecho Alicia a través del espejo, como en Lewis Carroll, precisamente para encontrar esa otra dimensión, y en tantos y tantos cuentos, novelas, películas, series de ciencia ficción donde esto ocurre. Antes de ir hacia las más dimensiones, muchas más, algo que me intrigó profundamente del libro, quisiera que les intentaras explicar un poco tú también a nuestro público, porque creo que les va a interesar. Antes de ir a más dimensiones espaciales, Gerardo también habla sobre la otra posibilidad, la de que haya más dimensiones temporales. Es decir, esto todavía es más abstracto, todavía es más fantástico o fantasioso, y a lo mejor también posible y también real. Entonces, ¿qué significaría? Simplemente tú le pones el ejemplo de 2, ¿qué significa y cómo sería un universo donde hubiera más de una dimensión temporal? ¿Qué significa esto? Es un lector agudo, ¿no? No existen muchos cuentos, recuentos divulgativos en los que se hable de la posibilidad de incrementar las dimensiones en el tiempo, ¿ah? Cuando uno lee algunos de los libros que hablan de dimensiones extras, siempre se habla de más dimensiones espaciales. Y es justo que la gente se plantee, bueno, ¿por qué siempre los físicos quieren aumentar el número de dimensiones espaciales? ¿Por qué no piensan en 2 tiempos? Quisimos ser innovadores en la parte divulgativa, digamos, y dar razón de una tal cosa, de un tal disparate, ¿no? En un libro que quiere ser original, que quiere presentar las cosas de una manera como no se las ha presentado, y es un capítulo que atinadamente le llamó la atención a Jorge, no esperaba menos, en donde se habla, creo, por primera vez, incluyendo cualquier idioma, que no conozco ningún otro libro de divulgación donde se plantee la posibilidad de tener física con 2 tiempos. No solamente con 4 o 5 dimensiones espaciales, pero con 2 tiempos. Existe una tal cosa. Hay físicos que plantean que se necesitan 4 espaciales y 2 temporales, específicamente ese número, para que la física siga funcionando, para que sus simetrías, sus leyes, sus regularidades no caigan en algo sin sentido. Existe entonces una física que algunos trabajan que funciona en 4 dimensiones espaciales y 2 dimensiones temporales. Y está un poco, por lo menos de manera muy breve, en un capítulo que se antoja difícil. Son esos riesgos del escritor que dice quizá no lo logre, ¿verdad? Pero que captarán por lo menos la atención de alguna gente. El meter de entrada 2 tiempos en una física es algo que se contestaría muy fácil. Uno diría, pues es que el problema con el tiempo, el problema que tenemos con el tiempo es que es algo peculiar. Aunque lo juntamos con el espacio y hablamos del espacio-tiempo, el tiempo en realidad es algo distinto.
Ha estado el coqueteo siempre de ponerlos juntos, espacio-tiempo, y hablamos de espacio-tiempo, decimos es que son la misma cosa, el espacio y el tiempo, pero siempre hablamos separadamente, decimos 2 más 1 o decimos 3 más 1, decimos que nuestra física funciona en 3 más 1, es decir, en 3 coordenadas espaciales y una temporal. Pues bien, una física de 4 más 2 implicaría 2 tiempos. Pero ¿cuál es el problema entonces? ¿Por qué los físicos no hablan normalmente de 2 tiempos, de que podamos desarrollar procesos en un tiempo y luego otros procesos en otro tiempo? Pues el problema ha sido siempre que el tiempo está ligado íntimamente con un principio sacrosanto de la ciencia, que es el principio de causalidad. Creemos que las cosas que se dan en el universo, en la naturaleza, obedecen a un principio de causalidad, que los efectos siguen a la causa y nunca la preceden. Eso es algo que creemos inviolable, que creemos, aunque por supuesto que también se la cuestiona. No hablaremos tan a profundidad acá. Por supuesto que también se ha llegado a cuestionar una tal cosa con algo que se llama retrocausalidad. Pero digamos que en términos más tradicionales la causalidad es algo que debemos respetar y por lo tanto el tiempo debe pues satisfacer ciertas prescripciones. Tener 2 tiempos implica que nosotros nos podemos mover en un plano temporal, porque tener 2 tiempos perpendiculares nos generan un plano temporal y en ese plano temporal nosotros podríamos hacer círculos, podríamos regresar al pasado. Tener 2 tiempos en la física nos permitiría entonces viajes atrás en el tiempo. Y eso no nos gusta a los físicos, nos genera paradojas, nos genera contradicciones, paradojas famosas que ustedes habrán escuchado, la paradoja del abuelo, la paradoja del reloj. ¿Quién construyó el reloj? Que un día llegó alguien hasta mi casa, tocó la puerta y me lo regaló. Si yo voy atrás, ¿quién lo construyó ese reloj? Y una serie de problemas lógicos. Esa es la razón por la que uno normalmente no habla de 2 tiempos, pero existen trucos para hacerlo. Y trucos que podría estar jugando la naturaleza. La naturaleza podría tener implementados 2 tiempos en sí misma, pero mostrarnos solamente la proyección de un tiempo. Eso es algo fantástico, que nosotros podemos ser solamente la proyección de un universo más amplio, de un universo más rico, de un universo en que existan 2 tiempos, pero en que uno de ellos es solamente la sombra, se proyecta solamente como uno en nuestro universo. Algo que también se juega con las dimensiones espaciales. Somos la sombra de un universo más diverso, más amplio, múltiple, en que nosotros solamente vemos una especie de sombra. Y eso suena platónico, por supuesto. Habrá que citar la caverna de Platón, pero es una opción que cada vez se torna más atractivo dentro de la física. Bueno, ojalá tuviéramos 2 tiempos para estar aquí muchas más sí. Horas hablando con Gerardo, pero no tenemos tanto. Pasemos entonces a que nos expliques sobre todo los universos posibles de 26 o 10 dimensiones, es decir, aquellos universos de las teorías de cuerdas y supercuerdas. Yo recuerdo que la primera vez que leía sobre estos temas, por supuesto, seguía tan deslumbrado y al mismo tiempo incapaz de entenderlo, tanto probablemente como hasta ahora, después de haber leído muchos más libros y el tuyo incluido. O sea, la necesidad, digamos, de la propia teoría de tener estas dimensiones que además leía desde entonces, ¿dónde están? ¿Por qué no las vemos? ¿Por qué no las percibimos? ¿Están escondidas? ¿Están enrolladas o arrolladas, como dicen los físicos? ¿Qué significa? Simplemente, todo esto es un juego de metáforas también, un juego lingüístico a los que los físicos tampoco pueden escapar cuando intentan trasladar las ecuaciones a el lenguaje cotidiano, o sea, lleno de metáforas, estas metáforas fantásticas de que hay 26 o 10 dimensiones y muchas de ellas están arrolladas o enrolladas. Cuéntanos un poco de las teorías de cuerdas y de por qué la necesidad de tantas dimensiones, Gerardo. Sí, miren, efectivamente, como dice Jorge, pues los físicos tenemos como aspiración el llegar a contar un día con una teoría que lo explique todo. Actualmente la física moderna tiene 2 grandes teorías. La mecánica cuántica, que explica el mundo microscópico y que lo hace de manera extraordinaria, exitosa, los átomos, los quarks, las partículas elementales, fenómenos del mundo microscópico, y la mecánica cuántica lo hace fantásticamente.
Y tenemos una teoría que explica el macrocosmos, que explica los planetas, el movimiento de las galaxias, explica el espacio y el tiempo, la gravedad. Y esas dos teorías son muy distintas, no son compatibles, llegan a chocar en sus conceptos. Eso es algo que no tiene muy tranquilos a los físicos, no nos gusta ese tipo de cosas. Hay un principio filosófico detrás, pero nos gustaría contar con una teoría que sea congruente, que sea consistente, que no tenga contradicciones y que lo explique todo, el microcosmos y el macrocosmos. Esa aspiración ya cuenta con dos candidatos a hacer esa teoría del todo. Una ha surgido de la comunidad de los que crearon la teoría de la relatividad, de los que explican el macrocosmos. Ellos han logrado describir la fuerza gravitacional como con el efecto de una deformación del espacio y del tiempo. Albert Einstein, ¿no? Dice, la fuerza no existe, es una deformación del espacio y del tiempo lo que hace que los objetos parezcan caer. Entonces ellos apuestan todo al espacio y al tiempo. Es ahí donde está la clave. Entonces vamos a hacer una teoría a la que llamaremos teoría cuántica gravitatoria, teoría de lazos o teoría de bucles, en la que vamos a agarrar el espacio y lo vamos a hacer pedazos, lo vamos a discretizar, vamos a hacer que no sea continuo, que el espacio se interrumpe. Que se parece a una partícula. Y entonces con esa idea ellos esperan describir a las partículas de la mecánica cuántica, a las partículas elementales a partir del espacio y del tiempo. Fluctuaciones. Imagínense un espacio discontinuo significaría que ustedes van caminando y de pronto no pueden seguir avanzando porque el espacio se acabó. Tienen que dar una vuelta para seguir por donde continúa el espacio, un espacio poroso, un espacio discontinuo, que además fluctúa, que genera lazos. Esa es la propuesta de esta comunidad. Y por otro lado, los físicos de partículas, los que en esa se necesitan solo las mismas 4 dimensiones espacio-temporales, ¿no? Correcto, porque lo que se ha hecho es fragmentar el espacio. Ese espacio que conocemos, el espacio-tiempo, lo hemos hecho hacemos una especie de espuma microscópica. No es que ustedes vayan a experimentar la discontinuidad del espacio macroscópicamente, pero microscópicamente las partículas no irían en línea recta, porque las partículas elementales se toparían con una falta de espacio y tendrían que ir rodeando. Y todos los fenómenos se tendrían que explicar así, y de esa manera ellos quieren explicar los fenómenos cuánticos y los fenómenos de la gravedad. Es una teoría, es una de las apuestas, es una de las candidatos a ser una teoría del todo. Los físicos que nos hemos dedicado a la mecánica cuántica, yo me incluyo, yo soy un físico de partículas elementales, yo vengo de la tradición de la mecánica cuántica, tenemos nuestra propuesta y por supuesto es la mejor propuesta. Fíjense cómo son ellos y nosotros, es como si fuera las Chivas y el Guadalajara, del Guadalajara y el América. Sí, vamos, tenemos pues desde luego los gremios y las especialidades, y uno termina enamorándose de lo que hace y lo quiere defender. No, por supuesto que todos entendemos que se trata de un esfuerzo común, pero desde la mecánica cuántica es que es importante entender que vienen de las comunidades, porque entonces ya puede uno ver en la teoría cuál es la mentalidad inicial, ¿no? Cuál es el estado inicial de las cosas. La teoría de cuerdas entonces parte de la mecánica cuántica y propone entonces que el mundo está hecho de cuerdas, de pequeñas cuerdas diminutas, extraordinariamente pequeñas, inalcanzables. No podremos llegar a verlas porque son la escala más pequeña que uno se pueda imaginar y que la física pueda incluso llegar a proponer, la escala de Planck, escala 10 a la menos 40, 10 a la menos 35 metros, inalcanzable. Y esos objetos microscópicos, esas cuerdas vibran. Y esa es una propuesta, y la teoría de cuerdas se ha desarrollado mucho, esto ya no es una cuestión partidista, pero tiene más años de desarrollo, tiene un desarrollo extraordinario que ha alcanzado ya niveles, yo diría, respetables para describir cosas, cosa que no ha ocurrido con la teoría gravitatoria de lazos, que permanece todavía con poca gente trabajando en ella. La teoría de cuerdas entonces es una gran propuesta. ¿Y por qué tiene tantas dimensiones? Cuando se la propuso por primera vez en los años 70, la teoría de cuerdas necesitaba que existieran 26 dimensiones para poder ser coherente. En el libro explicamos por qué. Resulta que esas cuerdas vibran, y si esas cuerdas vibraran
en tan solo 3 más 1 no adquirirían la energía suficiente, no les daría el número de las vibraciones, no le darían la energía. Cuando algo vibra tiene energía, y no le darían la energía necesaria para hacer objetos reales, decimos los físicos, permanecerían siendo virtuales. Y entonces los físicos ponen una dimensión más y la hacen vibrar en una otra dimensión. Las cuerdas entonces ya no vibran en 3, vibran en 4, pero todavía la energía no les alcanza. Y entonces hay que ir añadiendo dimensiones hasta alcanzar 26. Y cuando se alcanzan las 26 dimensiones, una cuerda que vibra en 26 direcciones posibles, inimaginables, adquiere la energía suficiente para tener una realidad, para tener una masa real. Y por eso se ocupan tantas dimensiones, ¿no? Pues más nos vale que existan. Los físicos después introdujeron nuevos simetrías en la teoría y esta se redujo a 10. La teoría de supercuerdas actual necesita solamente 10 dimensiones. Ya no es un ahorro considerable. Es una economización considerable, sí. Así es. Pues nos quedan pocos minutos, Gerardo, y de veras, ojalá y hubiera esas otras dimensiones temporales para poder seguir conversando, pero son tantas y tantas cosas apasionantes las que cuenta Gerardo y que son además que despiertan tanto la imaginación, que son tan estimulantes, que seguramente ustedes tendrán también preguntas que hacerle a Gerardo, así que si alguien quiere intervenir, nos quedan unos 10 minutos por ahí. En lo que ustedes se animan a preguntar algo, a mí no me deja de asombrar que el libro ha estado creciendo y creciendo. A más dimensiones, Gerardo. Sí, está inundando otras dimensiones. Hola doctor, buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuál es su visión respecto a esas dos teorías que menciona, de bucles y de teoría de cuerdas, respecto a resultados futuros? Bueno, mi visión está, por supuesto, muy ligada al deseo de los físicos en general de llegar a tener. Miren, hay cuestiones, para contestar la pregunta con honestidad, hay cuestiones también que son vitales cuando uno se enfrasca en una empresa en la que quiere uno las respuestas a preguntas, ¿no? Hay cuestiones como muy humanas. Por ejemplo, uno sabe que es finito, que va a morir, ¿no? Y que no va a tener las respuestas que te quería tener, ¿no? Uno vivió toda su vida, porque ese es mi caso, he vivido toda mi vida dedicado a estudiar y a tratar de entender ciertas cosas que me inquietan. En ese sentido, la teoría de cuerdas ha desarrollado muchísimo más sus ideas y ha planteado en fechas relativamente recientes un esquema fantástico del que se comenta algo en el libro, un esquema que a mí me permite, pues, no tener todas las respuestas, pero que sí me permite por lo menos satisfacer la idea de que por ahí podría ser, de que ese podría ser el camino. La teoría de cuerdas me ofrece eso. Me ofrece una conjetura, una dualidad extraordinaria desarrollada en los últimos años, que cada vez crece y se vuelve más sólida y que nos ha permitido comparar con resultados experimentales y que parece darme algunas respuestas. Eso quería, que a lo mejor que es buena manera de precisarlo, en uno y otro caso, ¿qué datos experimentales apuntan hacia allá? Eso es muy bueno. La teoría de cuerdas ha sido criticada siempre porque es una teoría muy abstracta, es una teoría muy alejada de la realidad matemática y siempre fue criticada. Yo soy uno de los críticos, en mis años mozos, criticaba muchísimo eso y entre colegas en los coloquios nos acusábamos, nuestras ofensas pueden ser terribles. Yo, por ejemplo, les decía a mis colegas que hacían teoría de cuerdas que deberían estar en un departamento de teología. Eso no era para el departamento de física del CIMBESTAB, deberían de abocarse a creencias, a cuestiones de fe, ¿no? Porque la teoría de cuerdas era eso, una serie de proposiciones abstractas que no se aterrizaban, que no podía uno comprobar en el laboratorio. Eso es muy irritante para un físico. Entonces decía, ¿cómo puedo yo poner a prueba eso que estás diciendo? Y dice, no puedes ponerlo a prueba, eso no es admisible. Pero la teoría de cuerdas se desarrolló mucho y ahora yo trabajo en un experimento. Bueno, la ofensa que ellos nos hacen, ¿no? para ser balanceado, ellos a cambio, si nosotros los acusamos de teólogos, ellos nos acusan de ingenieros. Son unos ingenieros, eso es peor. Eso es peor.
Pero fíjense que con los últimos desarrollos de cuerdas, yo trabajo en Experimento Alice y entonces he cambiado como Pablo, así como el apóstol. Un día en el camino Tuviste tu iluminación. un relámpago me cegó y empecé a creer. Y esta conjetura le dio una nueva vida, es considerada una revolución en la teoría de cuerdas y le dio una manera de calcular a la teoría de cuerdas en ese mundo abstracto de hacer cálculos que uno puede medir en el experimento Alice en el que yo trabajo. Entonces en el experimento Alice nosotros creamos un plasma de quarks y gluones. Al hacer chocar iones de plomo se genera un plasma, un nuevo estado de la materia que debe haber sido el primordial, debe haber sido el estado de la materia del que venimos todos. Este plasma de quarks y de gluones tiene todas las características que están en esa dualidad. Entonces Maldacena, un físico argentino genial, propuso que quizá existen en la teoría de cuerdas un universo extraño con 5 dimensiones en el que 5 han sido compactificadas, han sido enrolladas y luego nos deja solamente 5 dimensiones que sí son reales y perpendiculares entre sí. Y en ese universo, con un espacio deformado y abierto, etcétera, ocurren cosas que yo puedo calcular. Y aunque ese universo es abstracto, es matemático, existe una relación entre ese universo y ese plasma de quarks y gluones que ustedes están produciendo en el laboratorio. Esa conjetura, es una dualidad, es una correspondencia, abrió caminos extraordinarios. Nosotros podemos entonces en el laboratorio ver un quark en ese plasma de quarks y gluones, podemos ver cómo el quark se mueve, y si nosotros vemos que en ese plasma el quark se mueve así, entonces una cuerda en ese universo abstracto se mueve así. Eso es una correspondencia. Y cuando nosotros vemos cómo pierde la energía este quark en ese plasma, cómo va perdiendo su energía hasta fragmentarse, nosotros vemos cómo la cuerda pierde su energía en aquel universo. Y cuando aparece allá un agujero negro, acá aparece el plasma. Y cuando aparece allá y hay una correspondencia extraordinaria que nos permite medir acá y comparar con aquel universo. Y eso ha abierto camino extraordinario que yo creo es el futuro de la física. Sí, buenas noches. Vi un documental sobre los agujeros negros o los hoyos negros, en donde Stephen Hawking y un grupo de matemáticos hacen un descubrimiento de que se decía que del agujero negro no surgía ninguna información, que todo lo que caía ahí se quedaba. Y después hablan de una especie de rizo o de que sí sale la información del horizonte de eso sale al mismo momento que se fotografía el primer hoyo negro hace unos pocos años de eso. Esa teoría, dentro de las dos que nos muestras ahora, esa cae dentro del megauniverso. ¿Es distinta a la teoría de cuerdas que nos comentas? Bueno, los agujeros negros hoy sabemos son reales, existen, tenemos evidencia de ellos, tenemos fotografías de ellos, son objetos que están previstos en la teoría general de la relatividad. Entonces no necesitamos de la teoría de cuerdas para hablar de los agujeros negros, no necesitamos recurrir a eso. Los agujeros negros están bien descritos hasta el horizonte de eventos por la teoría general de la relatividad, pero son objetos misteriosos, son objetos en los que una parte del espacio y del tiempo en nuestro universo se ha desprendido, ha quedado separado de nuestro universo, ¿no? Es una línea que separa lo que está dentro del agujero negro, que es un misterio, no sabemos qué es, pero que lo separa de nuestro universo, se aísla. La radiación de Hawking es un fenómeno cuántico que ocurre en esa vecindad y que nos habla un poco de la información, de cómo se pierde o cómo se puede recuperar la información de un agujero negro. Pero para esos fenómenos no necesitamos todavía recurrir a la teoría de cuerdas. Si queremos entender qué ocurre adentro del agujero negro, entonces sí que necesitaríamos unificar a la mecánica cuántica de algo microscópico en la singularidad del agujero negro con la teoría general de la relatividad.
Los agujeros negros, como el Big Bang, son los dos grandes fenómenos naturales. El Big Bang y los agujeros negros son los dos grandes fenómenos naturales que impulsan a tener una teoría unificada, porque de otra manera no las necesitaríamos, ¿no? Todos los fenómenos pues los describes con lo que ocupas, ¿no? Si necesitas esto, pues ocupa. Pero los agujeros negros, para poderlos entender, necesitamos a las dos juntas. Eso es la verdad. Y además lo metafórico, del término modelo estándar que es tan feo a teoría del todo, imagínense el cambio. Sí. Muchas gracias, Gerardo, por estar con nosotros esta gracias, tarde. Jorge. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Recuerden nada